La mañana llegó con esa quietud que solo conocen los pueblos pequeños, donde cada paso sobre el adoquín húmedo parece contar una historia que nadie se molesta en escuchar. Era martes, y como todos los martes de los últimos 8 años, doña Carmen caminaba por la plaza central con su bolso de cuero gastado colgando del brazo derecho y su bastón de madera en la izquierda. No era un bastón de necesidad, sino de costumbre, heredado de su padre, con grabados que el tiempo había suavizado hasta convertirlos en susurros tallados. Vestía su abrigo gris de siempre, ese que había conocido inviernos más duros que este, con botones de nácar que reflejaban la luz débil del sol matutino. Los vecinos la saludaban con una inclinación de cabeza respetuosa, pero distante. Era una de esas personas que inspiraban cortesía sin intimidad, respeto sin familiaridad. Sus ojos, de un azul deslavado por los años, observaban todo con una atención que parecía catalogar detalles que otros pasaban por alto. La grieta nueva en la fachada del ayuntamiento, el gato que cojeaba desde la semana pasada, la manera en que el florista ordenaba las rosas como si cada una fuera un soldado en formación. Nadie conocía realmente su historia. Había llegado al pueblo en 1978, comprando la casa pequeña de la calle del Rosal sin explicaciones ni presentaciones ceremoniales. Pagó en efectivo, con billetes ordenados en un sobre que no parecía haber sido tocado por manos temblorosas. El notario recordaba que firmó los papeles con una letra firme, casi militar en su precisión, y que cuando le preguntó por su ocupación anterior, simplemente respondió: «Serví donde hizo falta». Los años habían convertido a Carmen en parte del paisaje urbano, como las farolas o los bancos de hierro forjado. Los niños corrían a su alrededor sin miedo, pero también sin confianza, intuyendo que había algo en ella que merecía un respeto que no sabían nombrar. Las madres jóvenes la observaban de reojo, preguntándose por qué una mujer que aparentaba haber vivido tanto hablaba tan poco de su pasado. En la panadería siempre pedía lo mismo: 2 barras de pan integral y un café solo. Pagaba con monedas contadas, nunca más, nunca menos, y agradecía con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. El panadero, un hombre de 60 años que presumía de conocer la vida de medio pueblo, había intentado varias veces iniciar conversaciones que fueran más allá del intercambio comercial. ¿Ha vivido siempre por aquí, doña Carmen? El tiempo suficiente. Tiene familia en otras ciudades. Los que importaban ya no están. Sus respuestas tenían la particularidad de cerrar puertas sin ser groseras, de crear distancia sin generar ofensa. Era un arte que pocos dominaban, el de existir en comunidad, manteniendo la privacidad como un escudo invisible, pero respetado. El martes de octubre, que cambiaría todo, comenzó como cualquier otro. Carmen salió de casa a las 8:15. Bajó por la calle del Rosal con su paso medido. Atravesó la plaza deteniéndose brevemente ante el monumento a los caídos, como hacía siempre, aunque nadie entendía por qué, y continuó hacia la zona nueva del pueblo, donde se celebraba la feria anual de artesanías. No era habitual que se desviara de su rutina matutina, pero algo en el ambiente la había atraído hacia el bullicio. Quizás fue la música de acordeón que llegaba desde las carpas, o tal vez la curiosidad tardía de una mujer que había pasado demasiados años observando la vida desde la distancia. Lo cierto es que se encontró caminando entre los puestos de cerámicas, jabones artesanales y fotografías antiguas, con una expresión que oscilaba entre el interés genuino y la melancolía. Los vendedores la miraban con esa mezcla de esperanza comercial y respeto automático que se reserva para los clientes mayores. Algunos intentaron captar su atención, mostrando sus productos con entusiasmo exagerado, pero Carmen continuaba su recorrido con la serenidad de quien no busca comprar, sino recordar algo que no sabe muy bien qué es.
Fue en el puesto de fotografías históricas donde Carmen se detuvo por primera vez con verdadero interés. El vendedor, un joven de unos 30 años con barba cuidada y ojos inteligentes, había dispuesto sobre la mesa decenas de imágenes en blanco y negro. Soldados posando antes de partir al frente, enfermeras en hospitales de campaña, civiles celebrando el final de conflictos que habían marcado generaciones. «Son fotografías originales», explicó el joven con entusiasmo. «Muchas las encontré en archivos familiares. Esta de aquí es de un hospital de campaña en 1975. Durante los últimos meses de...». Su voz se desvaneció gradualmente al notar que Carmen había tomado una de las fotografías con manos que temblaban ligeramente. Era una imagen pequeña, de bordes amarillentos, que mostraba a un grupo de enfermeras posando junto a una ambulancia militar. En el centro, una mujer joven con uniforme impecable sonreía a la cámara con una confianza que contrastaba con la gravedad del momento histórico que se vivía. El parecido era innegable, aunque separaran 45 años y las arrugas que el tiempo había dibujado alrededor de sus ojos. «¿La conoce?», preguntó el vendedor, intrigado por la reacción de Carmen. «Conocí a muchas mujeres valientes en aquellos tiempos», respondió ella, devolviendo cuidadosamente la fotografía a su lugar. «Todas merecían que sus historias se recordaran». El joven la observó con curiosidad renovada. Había algo en la manera en que Carmen había sostenido la imagen, en la precisión con que había identificado detalles que otros habrían pasado por alto. El modelo de la ambulancia, el tipo de uniforme, incluso la insignia que apenas se distinguía en el brazo de una de las enfermeras, que sugería un conocimiento que iba más allá del interés casual. «¿Trabajó usted en sanidad militar?», aventuró, pero Carmen ya se alejaba hacia el siguiente puesto, con esa manera suya de terminar conversaciones sin ser descortés. Durante la siguiente hora, Carmen recorrió la feria con una actitud diferente. Parecía buscar algo específico, aunque ni ella misma habría sabido explicar qué era. Se detuvo ante un puesto de medallas y condecoraciones militares, donde un coleccionista mayor exhibía piezas de diferentes épocas y conflictos. Sus dedos recorrieron el cristal de la vitrina con familiaridad, deteniéndose en una cruz del mérito militar con distintivo rojo. «Esa pieza es muy especial», comentó el coleccionista, notando su interés. «Se otorgaba por servicios excepcionales en campaña. Tengo el certificado de autenticidad si le interesa». «No está en venta», respondió Carmen suavemente, pero con una firmeza que no admitía discusión. «Algunas cosas no deberían comercializarse». El hombre la miró confundido, pero algo en la expresión de Carmen le hizo asentir sin insistir. Había conocido a suficientes veteranos en su vida como para reconocer esa particular combinación de tristeza y orgullo que aparecía en sus rostros cuando se enfrentaban a los fantasmas del pasado. Carmen continuó su recorrido, pero ya no con la serenidad habitual. Sus pasos se habían vuelto más lentos, más deliberados, como si cada uno la llevara no solo hacia adelante, sino también hacia atrás en el tiempo. En el puesto de antigüedades, se detuvo ante una radio militar de campaña, idéntica a las que había conocido en circunstancias que prefería no recordar en detalle. «Funciona perfectamente», le informó la vendedora, una mujer de mediana edad con acento extranjero. «Mi abuelo la trajo de África. Decía que le había salvado la vida en más de una ocasión». «Las radios salvan más vidas que las armas», murmuró Carmen, más para sí misma que como respuesta. «La comunicación es lo que mantiene unidos a los equipos cuando todo lo demás falla». La vendedora la miró con sorpresa renovada. No era el tipo de comentario que esperaba de una señora mayor comprando recuerdos en una feria de pueblo. Había demasiada precisión en sus palabras, demasiado conocimiento específico sobre equipos militares y dinámicas de combate. Mientras Carmen continuaba su recorrido,
Un grupo de jóvenes universitarios se había congregado en el centro de la feria, donde se había instalado un pequeño escenario para presentaciones. Eran estudiantes de historia de la Universidad Regional que habían venido a presentar un proyecto sobre mujeres olvidadas en conflictos del siglo XX. Su presentación incluía fotografías proyectadas en una pantalla, testimonios grabados y recreaciones de uniformes militares de diferentes épocas. Carmen se encontró entre el público casi sin darse cuenta, atraída por las voces jóvenes que hablaban con pasión académica sobre eventos que ella había vivido en primera persona. La ironía no se le escapaba. Estos muchachos, nacidos décadas después de que terminaran los conflictos que describían, hablaban de heroínas anónimas que habían sacrificado todo por causas que ahora se estudiaban en libros de texto. La mayoría de estas mujeres nunca recibieron reconocimiento oficial, explicaba una estudiante de cabello rizado, señalando la pantalla donde se sucedían imágenes en blanco y negro. Trabajaron como enfermeras, operadoras de radio, conductoras de ambulancia, incluso como enlaces de inteligencia, pero la historia oficial las ignoró sistemáticamente. Carmen sintió un nudo familiar en la garganta. Recordaba rostros, nombres, voces de compañeras que habían partido hacia misiones de las que algunas nunca regresaron. Mujeres que habían demostrado un valor que trascendía géneros y expectativas sociales, que habían salvado vidas mientras arriesgaban las suyas propias, que habían mantenido la comunicación entre unidades cuando el éxito de las operaciones dependía de un cable de radio que funcionara bajo el fuego enemigo. Esta fotografía es particularmente interesante, continuó el estudiante que dirigía la presentación, un joven alto con gafas que le daban un aire intelectual. En la pantalla apareció una imagen que Carmen reconoció inmediatamente. Era la misma que había visto en el puesto de fotografías históricas, pero ampliada y con mejor definición. Muestra a un equipo de enfermeras militares en 1975, durante una de las últimas operaciones de evacuación médica en territorio africano. Lo extraordinario de esta imagen es que documenta la presencia de mujeres en roles de combate en una época en que oficialmente no se admitía su participación en operaciones militares activas. Carmen observó la pantalla con una mezcla de orgullo y melancolía. Recordaba perfectamente el día en que se tomó esa fotografía. Habían acabado de completar una evacuación médica especialmente difícil, bajo fuego de artillería, y el fotógrafo militar había insistido en documentar el momento. Ella había protestado, argumentando que había trabajo que hacer, pero el teniente coronel había insistido en que era importante dejar constancia de lo que estaban haciendo. Nunca sabremos los nombres de estas mujeres, continuó el estudiante, pero su contribución fue fundamental para el éxito de operaciones que salvaron cientos de vidas civiles y militares. Una señora del público levantó la mano. ¿No hay registros oficiales que identifiquen a estas enfermeras? Lamentablemente, muchos archivos militares de esa época permanecen clasificados o se perdieron, respondió la estudiante de cabello rizado. Lo que sabemos proviene principalmente de fuentes secundarias, diarios personales, cartas familiares, testimonios de compañeros de armas que decidieron hablar años después. Carmen sintió la tentación de levantarse, de caminar hasta el micrófono y contarles que María Fernández, la segunda por la izquierda, había muerto salvando a un convoy de heridos. Que Rosa Mendoza, la que sonreía junto a la ambulancia, había sido condecorada póstumamente por mantener operativo un puesto de radio durante un bombardeo de 6 horas, que cada una de esas mujeres tenía nombre, historia, familia que había llorado su pérdida o celebrado su regreso. Pero no lo hizo. En lugar de eso, permaneció en silencio,
observando cómo estos jóvenes bien intencionados convertían vidas reales en abstracciones históricas, cómo transformaban el dolor, el miedo, la camaradería y el sacrificio en datos académicos dignos de estudio, pero despojados de humanidad inmediata. Al terminar la presentación, mientras el público se dispersaba en grupos pequeños para continuar recorriendo la feria, Carmen notó que la estudiante de cabello rizado se acercaba a ella con expresión curiosa. «Disculpe, señora», le dijo con la cortesía respetuosa que se reserva para las personas mayores. «No pude evitar notar lo atenta que estuvo durante la presentación. ¿Tiene algún interés particular en la historia militar?» Carmen la observó durante un momento, evaluando la sinceridad de la pregunta. La joven tenía ojos inteligentes y una expresión que sugería curiosidad genuina, más que mera cortesía académica. «Mi generación vivió esos tiempos», respondió finalmente. «Es natural que nos interese ver cómo los recuerda la historia. ¿Conoció a alguien que participara en esos conflictos?» «Conocí a muchas personas valientes», dijo Carmen, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Hombres y mujeres que hicieron lo que creyeron correcto, aunque nadie se lo pidiera, y aunque nadie fuera a agradecérselo después». La estudiante asintió, pero había algo en la manera en que Carmen hablaba, en la especificidad de sus comentarios durante la presentación, que despertaba su instinto de investigadora. «¿Sería posible que nos concediera una entrevista?», preguntó con esperanza. «Estamos recopilando testimonios de personas que vivieron esa época. Su perspectiva sería muy valiosa para nuestro trabajo». Carmen negó suavemente con la cabeza. «Las historias importantes ya han sido contadas por quienes tenían derecho a contarlas. Yo solo fui una observadora». Pero la joven no se rindió fácilmente. A veces los observadores ven cosas que los protagonistas no notan. Los detalles pequeños que humanizan la historia. Durante la conversación, Carmen había mantenido los brazos cruzados, una postura defensiva que había adoptado instintivamente ante preguntas que se acercaban demasiado a territorios que prefería mantener privados. Sin embargo, el viento frío de octubre había comenzado a arreciar y gradualmente fue relajando los brazos, ajustando su abrigo gris para protegerse mejor del clima. Fue entonces cuando la estudiante la vio. Prendida en el interior de la solapa izquierda del abrigo, casi oculta por los pliegues de la tela, brillaba una pequeña medalla que la joven reconoció inmediatamente de sus meses de investigación. Era una cruz del mérito militar con distintivo rojo, idéntica a la que habían visto en el puesto de coleccionista, pero esta llevaba una cinta adicional que indicaba servicios en operaciones especiales. El reconocimiento fue instantáneo y perturbador. La estudiante había pasado semanas estudiando esas condecoraciones, aprendiendo a identificar cada variación, cada distintivo, cada cinta que modificaba el significado de la medalla básica. Lo que Carmen llevaba prendido discretamente en su abrigo no era una reliquia familiar o un recuerdo sentimental. Era una condecoración personal, otorgada por servicios excepcionales en combate. «Señora», murmuró la joven, con una mezcla de respeto y asombro que no pudo disimular, «su medalla». Carmen siguió la dirección de su mirada y se dio cuenta de que el viento había revelado lo que había mantenido oculto durante tantos años. Por un momento, su expresión cambió, mostrando una vulnerabilidad que contrastaba con la serenidad habitual. No era miedo lo que reflejaban sus ojos, sino la resignación de quien sabe que un secreto largamente guardado está a punto de salir a la luz. «Es solo un recuerdo», dijo, intentando cerrar el abrigo, pero ya era demasiado tarde. La estudiante había retrocedido un paso, no por temor, sino por respeto instintivo, como quien se encuentra súbitamente ante algo sagrado que había estado buscando sin saber que lo tenía delante. Su formación académica le había enseñado a identificar las diferentes condecoraciones militares,
pero enfrentarse a una en persona, llevada por quien la había merecido, era una experiencia completamente diferente. «Perdóneme», susurró. «No pretendía ser indiscreta. Es solo que, durante meses, hemos estado investigando sobre mujeres que sirvieron en esos conflictos, y encontrar a alguien que realmente estuvo allí». Carmen la observó durante un largo momento. La joven no mostraba la curiosidad morbosa del turista histórico, ni la agresividad del periodista en busca de una exclusiva. Había en sus ojos una reverencia genuina, una comprensión instintiva de que estaba ante alguien que había vivido experiencias que trascendían los libros de texto. «¿Qué quieres saber?», preguntó finalmente con una voz tan baja que la estudiante tuvo que inclinarse para escucharla. «Todo», respondió la joven con honestidad. «Pero sobre todo, ¿cómo fue realmente? No la versión oficial, no las estadísticas. ¿Cómo se sentía estar allí, hacer ese trabajo, ser mujer en un mundo de hombres en guerra?» Carmen cerró los ojos durante un momento, como si estuviera decidiendo qué puerta abrir en un archivo de recuerdos que había mantenido cerrado durante décadas. Cuando los abrió, había en ellos una determinación nueva, como si hubiera llegado el momento de que alguien conociera la verdad completa. Era 1974. Comenzó con voz firme. Y yo tenía 23 años. Acababa de terminar mi formación como enfermera militar especializada en trauma de combate. Nos enviaron a una zona donde oficialmente no había presencia militar española, donde oficialmente no pasaba nada que mereciera la atención de los periódicos. La estudiante escuchaba con atención total, consciente de que estaba recibiendo un testimonio de primera mano que ningún archivo podría proporcionarle. Llegamos en un transporte militar sin identificación, vestidas con uniformes que no llevaban insignias nacionales. Nuestro trabajo era mantener operativo un hospital de campaña que atendía tanto a militares como a civiles, pero principalmente a civiles que habían quedado atrapados en un conflicto que los superaba completamente. Carmen hizo una pausa observando a los visitantes de la feria que pasaban a su alrededor, ajenos a la conversación que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Durante 6 meses, trabajamos turnos de 18 horas. Operábamos bajo fuego de artillería, evacuábamos heridos a través de territorio hostil, coordinábamos con equipos internacionales de ayuda humanitaria que oficialmente no sabían de nuestra existencia. Perdimos a 5 compañeras en esos 6 meses. La voz de Carmen se había vuelto más firme a medida que hablaba, como si cada palabra liberara una presión que había estado conteniendo durante décadas. «La medalla», continuó, tocando ligeramente su abrigo, «me la entregó el general Martínez en una ceremonia que nunca existió oficialmente. Dijo que era por mantener operativas las comunicaciones de emergencia durante el bombardeo del 15 de marzo, cuando el hospital recibió impactos directos y tuvimos que evacuar a 62 heridos críticos en menos de 4 horas. La estudiante se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. No era solo la emoción del momento, sino la comprensión súbita de que durante meses había estado estudiando abstracciones históricas, cuando la historia real, vivida, respirada, había estado caminando por las calles de su pueblo sin que nadie lo supiera. «¿Por qué nunca habló de esto?», preguntó. Carmen sonrió con una tristeza que contenía décadas de silencio. ¿Quién habría escuchado? ¿Quién habría creído que una mujer de un pueblo pequeño había coordinado evacuaciones médicas en zona de combate? Es más fácil dejar que la gente piense que siempre fui la señora mayor que compra pan integral todas las mañanas. Ward había corrido rápidamente entre los estudiantes y visitantes de la feria. No con la velocidad escandalosa del chisme, sino con la gravedad respetuosa de una revelación importante.
Pequeños grupos se habían formado a distancia prudencial, no para escuchar conversaciones privadas, sino para rendir el silencioso homenaje que se reserva para quienes han servido más allá del deber. Carmen se había dado cuenta del cambio en la atmósfera que la rodeaba, pero no parecía incómoda. Por primera vez en décadas llevaba la medalla visible, prendida ahora en el exterior de su abrigo, no como ostentación, sino como aceptación de una identidad que había mantenido oculta demasiado tiempo. El fotógrafo de la feria, un hombre mayor que había captado la atención generada alrededor de Carmen, se acercó con respeto. «Señora», dijo quitándose la gorra, «¿me permitiría hacerle una fotografía? No para publicar, sino para el archivo histórico del pueblo. Creo que es importante que quede constancia». Carmen lo consideró durante un momento, luego asintió con dignidad. «Una sola», dijo, «y que se vea la medalla claramente. No por mí, sino por las que no pudieron regresar para contar su historia». La fotografía que tomó ese día mostraría a una mujer de 72 años, de pie junto al monumento a los caídos de la plaza central, con su abrigo gris abierto para mostrar una pequeña medalla que brillaba bajo el sol de octubre. Sus ojos miraban directamente a la cámara, no con desafío sino con la serenidad de quien finalmente había decidido que su historia merecía ser conocida. Después de la fotografía, Carmen se dirigió lentamente hacia su casa, pero su camino se veía interrumpido constantemente por vecinos que se acercaban con una mezcla de curiosidad y respeto. No eran aproximaciones invasivas, sino saludos que reconocían que algo había cambiado en la percepción colectiva de quien había sido, durante tantos años, simplemente Doña Carmen de la calle del Rosal. El panadero, que había observado la escena desde la puerta de su establecimiento, la esperaba con una expresión nueva en el rostro. «Doña Carmen», le dijo cuando ella se acercó para su compra habitual, «hoy el café es cortesía de la casa. Y si alguna vez quiere contarme más sobre aquellos tiempos, bueno, aquí tiene un oído que sabe escuchar y una boca que sabe guardar secretos». Carmen sonrió, una sonrisa que esta vez sí llegaba completamente a sus ojos. «Quizás algún día», respondió, «cuando esté preparada para recordar también las cosas buenas, no solo las difíciles». Esa noche, Carmen se sentó en su cocina pequeña, frente a una taza de té que se enfriaba mientras ella observaba la medalla que había dejado sobre la mesa. Durante 45 años la había llevado oculta, como un secreto que pesaba más por no ser compartido que por ser recordado. Pero ahora, por primera vez desde su regreso, se permitió recordar no solo el dolor y la pérdida, sino también el orgullo de haber servido, la satisfacción de haber salvado vidas, la camaradería de mujeres extraordinarias que habían demostrado que el valor no tiene género ni límites cuando se trata de hacer lo correcto. Al día siguiente, los periódicos locales publicarían un artículo discreto sobre la heroína silenciosa que vivía entre nosotros, pero Carmen ya no se sentiría expuesta o vulnerable. Había recuperado una parte de sí misma que creía perdida para siempre. La certeza de que su servicio había tenido significado, de que las vidas que había ayudado a salvar justificaban los sacrificios realizados, de que el silencio, aunque necesario, no tenía por qué ser eterno. La medalla seguiría siendo pequeña, discreta, prendida ahora en el exterior de su abrigo gris, pero ya no sería un secreto, sería lo que siempre debió ser, un recordatorio visible de que los héroes reales no necesitan fanfarrias ni reconocimiento público para seguir siendo héroes, pero que cuando finalmente deciden compartir su historia, el mundo se vuelve un poco más rico en humanidad y un poco más consciente de que la grandeza a menudo camina entre nosotros sin hacer ruido, esperando simplemente el momento adecuado para ser vista.